Bien, señor, señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, fortaleciendo familias. Yo le agradezco mucho por su sintonía al programa de hoy, porque el programa de hoy quizás va a ser crucial y usted se va a sentir identificado, porque yo me sentí identificado con este programa cuando estamos hablando, produciéndolo. Es la historia de todos, es la historia de todos. Y hemos titulado a este programa Huir de Dios. ¿Es posible huir de Dios? Quizás en este momento usted se encuentra huyendo de Dios. Y si usted mira la Biblia, hay cientos de historias que nos hablan de hombres y mujeres que quisieron huir de Dios y terminaron en circunstancias bastante complicadas. Tengo mi Biblia abierta acá, justamente en la historia de un hombre muy famoso que usted habrá escuchado quizás muchas veces, y es el profeta Jonás. Esto está en el Antiguo Testamento, ahí cuando va terminando el Antiguo Testamento, y quiero leerle un versículo de esta historia. Escuche lo que dice. Y Jonás escuchó la voz de Dios y le dijo: andate a Nínive. Vamos a suponer que quedaba hacia el este. Y el versículo 3 del capítulo 1 dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y fue hacia el oeste, al lugar opuesto a donde Dios le había mandado. Bueno, si haciendo la historia larga un poquito más corta, usted sabrá que Jonás terminó haciendo un tour en las profundidades del océano, en el vientre de un pez, de un gran pez que Dios había preparado para él. Así nos va cuando intentamos huir de Dios. Yo quisiera ponerle cara a estas personas que muchas veces huyen de Dios, y hoy tenemos un invitado de lujo en el piso aquí que nos va a compartir su historia y su intento de huir de Dios. Por favor, manténgase en sintonía, escuche esta historia, porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación y bendición para su vida. Pastor Lucas Romero, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlo aquí y compartir su historia. Huir de Dios, Lucas, ¿es posible? Es imposible, pastor. Dios te bendiga. Gracias. También a usted, amable audiente. Es imposible huir. ¿Cómo es eso? ¿Vos creciste? Conversábamos fuera de cámara y te contaba. 3 veces intenté huir, corrí. Hasta que pude entender que realmente, ¿dónde voy a huir de su presencia? Es imposible. No podés dormir. No podés ejercer la profesión que tenés, porque el llamado que Dios te hizo es más fuerte. Ajá. Está golpeando ahí a tu corazón. Y bueno, hoy estoy ya hace, gracias a Dios, 6 años frente al ministerio pastoreando con mucha alegría. Me siento muy identificado contigo, porque cuando era adolescente, con unos amigos que tenía en común, habíamos hecho un voto. Nos juntamos un día y dijimos los tres: bueno, ¿sabe qué? Cualquier cosa menos pastores. Y bueno, lo cierto es que los tres hoy estamos a tiempo completo en el ministerio pastoral. Te hago una pregunta. Pastor, sí. ¿Los tres? Los tres. ¿Ustedes tres? Sí. ¿Los tres hijos de pastores? No, ellos sí, yo no. Ellos sí. Bueno. Bueno, ahora contame, ¿quién es Lucas Romero? Contame tu caso, y queremos saber cómo fue lo tuyo. Lucas Romero, hijo de Miguel Romero. Nací en cuna evangélica. Mi padre pastoreando ya 38 años. Y desde que me acuerdo sentí el llamado ese de Dios, al ministerio. Sentí el llamado al ministerio. Tenía 12 años cuando me bauticé. Cuando salí de las aguas, me bauticé acá en el Arroyón Boicaé. En ese tiempo estaba el matadero, estaba todo eso. Sí. Ahí me bauticé. Cuando salgo del agua, viste que sabemos según la palabra que cuando Jesús sale del agua, se abren los cielos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo y todo esto, y la voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A partir de ese momento yo siento el llamado de Dios al ministerio. O sea, como en ese momento ahí Dios te dijo: quiero que haga esto. 12 años. Te dije, cuna evangélica, mi papá 38 años pastoreando. Toda una vida al lado de un pastor. Viví buenos momentos y momentos muy difíciles. Que esos momentos difíciles a mí me hacía tomar la decisión de huir del llamado. ¿Por miedo quizás? Por miedo, totalmente. Pero a la vez había una palabra en la que escuché siempre que Él me escogió, Él me sostendrá. ¿Sí? Él es mi pastor,
nada me faltará. Y bueno, y había un tire y afloje entre esa palabra y las vivencias que nos tocaba a nosotros como familia, como hijos de pastores, vivir. Pero de verdad, Pastor Donald, fue en vano huir. ¿Sí? ¿Te rebelaste en contra de Dios o en contra del llamado? En contra del llamado, en contra del llamado, en contra de Dios jamás, en contra del llamado. Yo decía, no, ¿por qué yo? ¿Por qué no a mis hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Soy el mayor y después hay otro varón más. ¿Hay otros que son pastores? No. No, solamente vos. Hasta ahora dijiste, solamente Señor, yo. esto no quiero. No, yo no quiero. Heme aquí, pero llamarle a fulano. Está todo bien. Pastor, te cuento, en esas escapadas que pegué, que me fui a la Argentina, fui a trabajar. Fuiste como Jonás. Huí. ¿Sabés dónde me metí? En el transporte público de pasajeros. No te puedo creer. Ahí me metí, entonces, en el Gran Buenos Aires, en el transporte público de pasajeros, chofer de micro. Nadie me conocía ni nada por el estilo, ahí estaba. Pero en lo que estaba manejando, podía enseguida discernir cuando subía al micro un hijo de Dios. ¿Sí? Y la mirada que me hacía como diciendo, este tiene algo que ver también. Entonces yo me hacía el desentendido, cobraba el pasaje y bueno, seguía el día. Pero en lo que estaba ya, me tocaba trabajar 2 días de día y 2 días de noche. Cuando me tocaba trabajar esos días de día, la noche yo quería dormir y no podía dormir. ¿Sabés lo que es no poder dormir? Dar vuelta en tu cama, dar vuelta en tu cama. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podías dormir? Porque había una inquietud. ¿Sí? Es más, yo me fui de acá y automáticamente dejé de congregar. Dije, no, me voy a tomar un tiempo, me voy a dedicar a mi esposa. En ese tiempo tenía una nena recién. Entonces yo decía, me voy a dedicar a ellas, le voy a atender. Realmente no voy a permitir que mis hijas vivan lo que a mí me tocó vivir. Y estaba ahí entretenido en eso. Pero a la vez no me funcionaba, pastor, no me funcionaba. ¿Sabes lo que no te funcione? Vos estar haciendo algo y a la vez que no te funcione y que vos hagas no muy contento todo lo que hacías. Bueno, en esas madrugadas que yo no me podía dormir, me levantaba, como no tenía teléfono celular, entonces me iba a una cabina y llamaba por teléfono a papá. De Buenos Aires a papá. ¿Llamabas para acá? Sí. Eran las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, yo le llamaba a papá y le decía, papá, yo necesito dormir, por favor, dejen de orar. No te puedo creer, no te puedo creer. Entonces papá me decía, hijo, vos tenés un llamado de parte de Dios. Mira, si sabía que iba a hacer todo esto así, te traía fotos que tengo de mis padres que me sacaron cuando yo era niño, en la cama, con una Biblia más grande que yo, en la cama. Así que mis padres desde niño ya me estaban empujando a todo esto. Aparte del llamado que Dios me estaba haciendo, mis padres ya me estaban metiendo en todo esto. Bueno, la cuestión que yo le digo a papá, no puedo dormir, yo necesito dormir. No ores más por mí. No ores más por mí. Estaba el hermano Neri, estaba el hermano Oscar, Magdalena, era un grupo de 6 o 7 personas que se juntaban todas las madrugadas a orar, a interceder por los hijos de la... Por el hijo pródigo de la casa. Y una madrugada de esa, pastor, te cuento. Después paso de la empresa de transporte urbano de pasajeros, paso a larga distancia. Y en eso de larga distancia, bajo acá en Posadas, vengo a casa, paso como a las 5 de la mañana, 4:30, 5, paso... ¿Qué año estamos hablando? Y estamos hablando 8 años atrás. 8 años. 8 años atrás. Paso por la vereda, voy por la vereda y frente a la casa de un hermano que hoy tiene 83 años, es el señor Díaz, la familia Díaz. Un frío, impresionante el frío que hacía. El frío que hacía era impresionante. Entonces paso ahí y escucho que él estaba orando. Desde la calle lo escuchás. Yo paso por la vereda y lo escucho a él orar de madrugada. Señor, tócalo a Luquita, ahí donde está Luquita, habla con Luquita, toca el corazón de Luquita. Digo, este hombre también no puede ser. Entonces golpeo, ¿sí?, la puerta, porque como no había enrejado nada, golpeo la puerta, entro a la casa de él. Entro a la casa de él, estaba la esposa en la cama y él en un sillón, ¿viste ese sillón de tira? Bueno, en un sillón de tira con un vellón, con una calcha, ¿sí?, en el vellón, y él sentado ahí tapado, así, y orando. Señor. Temblando de frío. Frío, pastor. Y yo digo, siempre que me toca la oportunidad doy gracias a Dios por la vida de esas personas que
que están orando y intercediendo por nuestras vidas. Y quiero decirte a vos que me estás escuchando, que me estás viendo, no huyas más de Dios. Lo único que haces es postergás las cosas. ¿Sí? Lo que Dios tiene planeado para tu vida lo estás retrasando. Dios tiene pensamientos de bien para vos, para darte el fin que vos estás esperando. Pero ¿qué pasa? El sistema, el mundo en sí, te está entreteniendo. Quiero decirte una cosa, es todo mentira. Todo lo que sucede alrededor es con tal de desviarte del propósito de Dios. Porque mientras que el enemigo te tiene adormecido, ahí entretenido, miles de almas se están perdiendo. Pero Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó para pastorear, para evangelizar. Ahí estás vos, evangelista, ahí estás vos, maestro, ahí estás vos, profeta, ahí estás vos, apóstol. El Señor te está llamando. Hoy es un día especial. Quiero invitarte a que hoy te levantes y hagas un nuevo pacto con Dios y que sea hoy un comienzo para tu vida en el ministerio. Dios te llamó, Dios te escogió. Isaías dice, te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te traje. Vos, extranjero que me estás mirando, el Señor no te trajo para que vos vengas a trabajar en todo lo que es el circuito, a ver todo lo que es el sistema. No, el Señor te trajo con el propósito de que vos le sirvas en esta tierra. Así es, pastor. Me quedo escuchándote pero anonadado, ¿sabes? Porque me vienen a mi mente las palabras del rey David en el Salmo 139. Te lo voy a leer. Sí. Salmo 39, el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice el rey David. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si allá abajo en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Escucha ahora. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y dice el rey David, bueno, sigue hablando después, en otras palabras, es imposible huir de Dios. Y quiero rescatar algo que dijiste, Lucas, que está muy tremendo. Cuanto más tiempo yo tarde en correr hacia el propósito de Dios y correr a la voluntad de Dios, más estoy atrasando y postergando mi bendición, más daño y más heridas me estoy acumulando. Y en segundo lugar, cuando hago eso, estoy afectando a las personas que más amo. Tal cual. Porque cuando vos te alejas de Dios, no solamente te autodestruís, sino que destruís tu esposa, tus hijos, tu entorno, la empresa donde trabajas. Sí. Todo es afectado. ¿Por qué? Porque si usted lee Jonás, la historia de Jonás, le invito a leer quizás con sus hijos esta historia maravillosa. Dice que Jonás huye de Dios, se mete en un barco y se va al fondo de la nave y ahí se queda. Y dice que Dios manda una tormenta. Quizás Dios sopló un poquito allí el agua para que, vamos a ver cómo está esta cosa. Y finalmente dice que tuvieron que vaciar la nave de todos los enseres, tiraron todo lo que era un barco carguero, tuvieron que vaciarlo porque el barco se hundía. Y fíjate el perjuicio que trajo financiero, el daño que trajo, el hecho de querer huir de Dios. Hay mucha gente, siento decir esto, que hoy está en miseria, y quizás no en miseria, pero las cosas no le salen, y quizás tus cosas no están dando ciertas, porque estás tratando de huir de Dios. Y una de las formas que Dios tiene de apretarnos, porque nos ama, es cerrar la canilla financiera, porque cuando a veces tenemos mucho, nos olvidamos de Dios. Sí. Y ¿sabes qué? Vamos a hacerle pasar un poquito en el desierto, pan y agua. Cerró el grifo y es lo que le pasó a Jonás. Y tiene que apretarnos para que podamos reaccionar y hacer lo que Jonás hizo después que vemos más adelante. Pastor, Jonás en el vientre de un pez. Jonás en el vientre de un pez. Yo en la cabina de un micro, ¿sí? Huyendo. En la cabina de un micro, huyendo. ¿Sabes lo que huir? Tuve la oportunidad de recorrer casi toda la Argentina. Recorrí el sur, el norte, el este, el oeste, todo. ¿Cuántos años estuviste haciendo eso? 7 años. 7 años en transporte larga y 5 en urbano. 12 años. Huyendo. ¿Sabes lo que huir? Huir. Y mirá cómo son las cosas.
hacía viaje al sur de Argentina. Por ejemplo, Bariloche, todos lugares turísticos, San Martín de los Andes, Esquel. Pastor, a los galpones que llegaba de la empresa, yo llegaba a la terminal con los micros y de ahí me iba al galpón. Al guardo, sí. Sí, a guardar. Si no era el que cargaba combustible, era el gomero. Si no era el gomero, era el mecánico. Si no era el mecánico, era el de tráfico, el que estaba ahí adentro, que era un hijo de Dios y que me estaba diciendo, Romero, y... ¿Qué haces acá? Estoy escapando. Antes que te diga algo le decía, sí, estoy escapando. Te cuento una. Estaba sentado esperando en Buenos Aires. Estaba sentado esperando que terminaran de preparar el micro para que yo saliera de viaje. Y estaba con mi valija, estaba uniformado, todo. Entra un micro con los dos choferes y me miran los dos choferes. Me miran y pasan al lado mío, me miran, me observan. Hasta que se bajan, ¿no? Se bajan y vienen y me dicen, che, Romero, vos no sos evangelista, me dice. Vos no sos sacerdote. Entonces me reí y le dije, vení, acompáñame. Abro mi valija y saco mi Biblia y le digo, mirá, soy un siervo de Dios. Y me dice, ¿qué hace acá, Romero? ¿Qué haces acá? Así directamente. Y cuando Dios quiere hablarte, el Señor usa hasta las piedras para hablarte, ¿no? Fue lo que te pasó, ¿no? Estuve en Asunción para fin de año, en el galpón de Asunción, estaba el señor Pedotti, es de acá de la zona. Me enteré después que era de acá de la zona. Y conversando con él, me hizo el comentario así de la fiesta y todo eso. Y le comenté que bueno, que sí, que soy un cristiano evangélico y que estoy ahí. Y yo me tenía que pasar la Navidad en Asunción. Pero recién salía de viaje el 26. No había forma ya de viajar de Asunción para acá, ningún transporte público, no había forma. Entonces el señor Pedotti me dice, mirá, Romero, tengo un conocido que va a viajar hacia Encarnación. Y me voy a contactar con él, entonces viajas a Encarnación y ahí en la mesa con tu familia, orale a Dios por mi vida. Mira eso. Y dale gracias a Dios por mi vida. Y bueno, hasta ese favor tuve de parte de Dios, ¿sí? De poder pasar una Navidad juntamente con mi familia, por tan solo el hecho de decirle que sí, que soy un cristiano evangélico. Mira. Fue algo que tocó el corazón del señor Pedotti y me dio la conexión para que yo venga y pase la fiesta acá. Obvio, esa noche levanté mi copa, brindé y le dije, Señor, bendice la vida de... Claro, esta persona, ¿no? Pedotti. Ahora, ¿cómo estuvo tu familia, tu matrimonio, ese tiempo que estuviste tratando de huir, porque no se puede huir? ¿Cómo afectó eso tu familia? Los últimos 3 años, te decía 12 años, los últimos 3 años prácticamente mi matrimonio estaba destruido. Digo, tanto fue el problema que trataba yo de pasar los francos, que en vez de pasarlo en casa, pasaba en otros lugares. Me iba a la casa de un familiar o a la casa de un amigo, no venía a casa. ¿Llegaste a pensar en el divorcio? No divorcio porque fui enseñado referente a eso, pero sí quería huir de eso, quería huir porque yo venía a casa y ya para eso tenía una nena que me decía, papá, hoy tiene 13 años, 12 años, me decía, papá, vamos a la iglesia del abuelo, en Santa María, en Cristo Vive. Y yo le decía a mi señora, le digo, no quiero ir porque las veces que voy el Señor me habla. No quiero ir. Y mi nena me decía, papi, vamos, acompáñame, vamos a la iglesia del abuelo. Entonces, hablé con mi señora y le dije, vamos a ir. Le digo, pero te cuento, yo no quiero que Dios me hable. Pareciera que yo pedí que Dios me hablara. Es como que estabas empecinado así. Claro, ¿sabes por qué no quería que me hable, pastor? Sí. ¿Sabes por qué no quería que el Señor me hable? Porque el Señor me hablaba del llamado. Me decía, yo te escogí, ya yo te llamé, lo que te no vas decir. a huir. Que Sí. Sabía yo, Ajá. sabía, ya era reiterado todo eso. Pero yo escapaba. Llego a la iglesia, había un pastor que vino de Asunción
vino a Asunción y estaba predicando él y habló del llamado. ¿Te conocía él? No, ¿qué me va a conocer? Ni yo tampoco tenía pensado ir a la iglesia. Me insistió mi hija, me dice, vamos papi, vamos. Bueno, vamos. Visita inesperada tuya ese domingo. A la iglesia, me voy. Mi viejo me mira, papá me mira, contento que fuimos a la iglesia toda la familia. Me senté, bien a lo último, quedaron dos filas de silla atrás mío, me senté ahí. Y el predicador empieza y el llamado a Moisés. El llamado a Moisés y dale, y dale, y dale. Y conmigo, otra vez conmigo. Le miro a mi señora, le digo a mi señora, ¿te diste cuenta? Que todo para mí. Sí. Termina el sermón, termina la prédica, él invita. Que pasen adelante, quiero orar porque el Señor quiere ministrar a una persona. Pasan una cantidad de hermanos, ora por toda esa gente, bendice, suelta palabra, se para otra vez y dice, señores, no pasó la persona con la que el Señor quiere tratar. No te puedo creer. Ya me empecé a incomodar, yo digo, no, este está todo arreglado con papá y toda esa historia, ¿no? Bueno, pasa otra cantidad de gente, ora por toda esa gente y dice, no. Cuando dice la tercera vez que no, que Dios quería tratar con una persona, entonces yo me recuerdo de un pasaje que dice que el Señor conoce las estrellas, ¿sí? Hasta las estrellas conoce a cada una por su nombre. Y le digo, Señor, vos sabés mi nombre, entonces si es conmigo el tema, acá estoy, no hay problema. Acá vamos a ver qué tan, ¿no? Sigue orando el Señor, el pastor hablando ahí y dice, ¿hay una persona que se llame Lucas acá? No, ahí está. Pasé adelante, ahí sí pasé quebrado, pasé adelante, oró por mí y me entregó una palabra. Ajá. Y te voy a decir lo que me decía. Sí. Me decía, de parte del Señor, hijo, tengo todo lo que vos me pediste, pero no te voy a entregar hasta que no hagas lo que te he enviado a hacer. Wow. Y ahí viene el caso de lo que vos decías, retrasamos todo lo que Dios tiene pensado para nosotros por tan solamente huir del propósito de Dios. ¿Dónde vas a huir? Decía el salmista. ¿Dónde voy a huir? Si voy a lo profundo, ahí estás. Me fui al sur, pastor. Al sur, allá el Señor me estaba ministrando. Me fui acá en la zona de Iguazú, el Señor me estaba ministrando ahí con gente de la boletería. Me fui a lo que es allá en Jujuy, Salta, toda esa zona. Allá el Señor me estaba hablando. Me fui a Asunción, el Señor me estaba hablando. ¿Dónde me movía? El Señor me hablaba. ¿Dónde voy a huir? Hasta que un día, te cuento rapidito esta parte, llego a mi casa, conversamos con mi familia, ya había tomado la decisión, de ese día que me habló el Señor, que a través del pastor pasó un año para que yo tome otra vez la decisión de volverme, ¿no? Pasó un año, cabeza dura, y me hacía el gil, me hacía el tonto, hasta que, bueno, me encauzo. Y en lo que me encauzo empiezo a trabajar con los jóvenes en la iglesia, con la música, con esto, con aquello, y ya el llamado era más profundo. Entonces me siento en la mesa, un día estábamos conversando ahí, estábamos por almorzar, y le digo a mi señora y a mis hijas, tengo 3 hijas, le digo, tengo un llamado de parte de Dios al ministerio y el llamado es muy fuerte. Yo quiero saber si ustedes me van a acompañar, porque ya era 3 veces huí, esta no quería huir. Entonces le digo, si ustedes me van a acompañar, yo me prendo. Y mi señora me dice, papi, metele. Y las nenas me dicen, sí, papi, dale, vamos. Entonces le dije, en la mesa había abundancia, sí, había una abundancia de comida. Le dije, si el Señor permitiera que nosotros pasemos por un desierto, ¿está todo bien? Métele, vamos, te acompañamos. Y hoy hace 6 años que estamos pastoreando una iglesia y Dios nos está honrando de una manera impresionante. Qué bendición. Hemos escuchado testimonios maravillosos de tu vida y de tu trabajo y de cuántas familias fueron restauradas aquí en la ciudad de Encarnación. Eso nos alegra y nos gozamos con eso, ver gente que está siendo sanada, gente salvada. Eso la verdad que es algo maravilloso y aplaudimos eso. Claro, yo creo que esa es la satisfacción que uno puede tener. Claro. Ver la obra de Dios a través de la vida de uno, ¿sí? De ser un instrumento útil en las manos de Dios. Hace 15 días atrás vienen 2 señoras. Una señora le habían diagnosticado leucemia, otra señora cáncer, ¿no? Bueno, la que venía con el tema de leucemia le habían hablado desde Asunción, ¿sí? Ella es de acá de Encarnación, le hablaron desde Asunción y le recomendaron y le dijeron que fueran a visitarnos ahí. Claro. Oramos, Pastor Donald, esa noche por esas 2 personas. El Señor hizo el milagro. Amén. Automáticamente. Ya había un ambiente de gloria, ¿viste? Cuando vos decís, algo va a suceder. Algo va a pasar, ¿no?
Yo ni enterado de lo que estaba pasando y el Señor decía que quería hacer un milagro esa noche. Cuando se hace la invitación para orar por quien necesitaba, pasaron estas dos personas y dijeron cuál era el problema. Oramos por ellos y el Señor les sanó. Ya hay documentaciones también de que el Señor está completando la obra. Nos ¿sí? alegra mucho, Lucas, escuchar todas estas cosas que Dios está haciendo contigo. Quiero nada más rescatar algo que está en la historia de Jonás. Dice que Jonás decide huir de Dios y, escuchar lo que dice, desciende a Jope, dice la Biblia. Sí. Después dice, desciende al puerto. Ajá. Después dice, desciende a la nave. Ajá. Cuando sube al barco, dice que desciende al fondo de la nave. Sí. Y yo creo que eso es lo que pasa cada vez que intentamos qué huir bueno de que Dios. está eso. Empezamos a descender, porque lea la Biblia, el versículo 3 dice que Jonás descendió a Jope, dice. Después descendió descendió a la nave, pero él pensó que ya estaba lo más lejos de Dios, pero le faltaba un escalón más. Le faltaba descender al fondo del abismo, al fondo del océano, para en ese momento, cuando estaba con la soga al cuello, si usted lee después la oración de Jonás, dice en el versículo 17, Jonás, Dios tenía preparado un gran pez que lo tragara, y en el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces del vientre del pez oró Jonás a Jehová y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Mi angustia. Y yo quisiera que usted piense en esto. Yo no sé, quizás usted está huyendo de Dios también. Quizás no de un llamado pastoral como el tuyo, Claro. porque el tuyo es que Dios tenía un llamado pastoral. Pero quizás usted está huyendo de su familia, intentando huir de Dios y someter su vida y entregar su vida. Lo único que va a lograr es descender y terminar, como decía este personaje, en el vientre de un pez o en un chiquero, como le pasó al hijo pródigo, porque el diablo nos hace creer de que estando lejos de Dios vamos a disfrutar la vida loca y vamos a ser felices, pues la realidad es que solamente nos hacemos daño. Te maltrata. Y lo otro, lo más terrible es que destruimos nuestro entorno. Y si vos como cabeza, como papá, intentás huir de Dios, tu esposa, tus hijos, todo tu entorno, la sociedad entera, escuche bien, el mundo entero hoy está sufriendo a causa de hombres y mujeres que están intentando huir de Dios, destruyendo familias por el adulterio, destruyendo vidas adolescentes quizás con drogas, embarazos no deseados y cuántas cosas por simplemente huir de los caminos de Dios. Pero yo quiero dejarle esto, lo que dice aquí la Biblia, después que oró Jonás, y dice en el versículo 10 del capítulo 2, dice, entonces Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora quiero que piense ese momento. Jonás cae en la arena de la playa y vuelve a escuchar la voz de Dios. ¿Y Jonás? ¿Cómo estuvo el tour? ¿Estás listo, Jonás? ¿Te animás? Sí, ahora sí. Dice que entonces, dice capítulo 3, versículo 1, dice, vino nuevamente palabra a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y dice, versículo 3, y se levantó Jonás, y te digo como con el rabo entre las piernas, el tipo se fue a cumplir el llamado de Dios. Ahora, termino con esto. ¿Por qué tenemos que esperar que nos traiga un pez? ¿Por qué tenemos que esperar que terminar en la miseria o en la devastación, marcar a nuestros hijos de por vida, quizás con el divorcio o con cuantas cosas? ¿Por qué no acudir de inmediato al llamado del Señor y volver a cumplir su propósito? Lucas, ¿qué le dirías a aquellas personas que hoy nos están mirando y quizás están intentando de alguna manera huir de Dios? Sabemos que no es posible, que es solamente entretenimiento nuestro, que es para sufrir y hacernos más heridas todavía. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, lo que te dije al principio, no postergues más, no dejes pasar más el tiempo, porque tal cual decías, pastor, lo único que haces es dañarte. Me dañé a mi familia, dañé a mi entorno, ¿sí? Dañé a mis amistades, porque todas esas personas estaban esperando, ¿sí? De que yo me alineara, o Dios estaba esperando que yo me decidiera para que a través de mi vida esas personas pudiesen tener un encuentro con Dios. Lo que puedo decirte hoy es no postergue más. Toma la decisión hoy. Hoy es el día. No es casualidad que vos estés escuchando, no es casualidad que vos hayas sintonizado, que vos estés mirando ahora.
es Dios mismo hablándote a tu vida a través de nosotros y diciéndote, no huyas más, yo tengo un plan y un propósito. Y como dije al principio, los pensamientos que Dios tiene para vos son de bien, para darte el fin que vos estás esperando, ¿sí? Así que no huyas. En este momento, ponete de acuerdo ahí, vos con tu familia, y decís, hagamos un nuevo pacto con Dios, busquemos de Dios y Dios te va a honrar. Dios es fiel, Dios no falla, ¿sí? Y haga usted la oración quizás que hizo el hijo pródigo en Lucas 15, versículo 18, dice él, me levantaré, estaba en el chiquero, ¿no? Sí. Y dice, me levantaré e iré a mi padre, ¿no? Eso es lo que hizo, él tomó de levantarse es tomar una decisión. Yo hoy decido, escuche esto, recuperar mi matrimonio. Yo hoy decido volver a casa, hoy decido tomar el teléfono, hacer esa llamada, pedir perdón. Hoy decido, es lo que hizo el hijo me levantaré e iré a mi padre. Hoy decido ponerme de rodillas y arrepentirme de verdad y pedir perdón a Dios. Ahora lo que dice acá, dice el hijo que se levantó y se fue a su padre y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos su padre le recibió en los brazos. Es una decisión, escuche, la restauración de tu vida, la restauración de tu matrimonio, de tus hijos y de la salvación misma de tu alma es consecuencia de una sencilla decisión que solamente vos podés tomar, nadie más. Y estoy seguro de que mucha gente ha estado orando por vos, orando por tu vida para que en este día tomes esa decisión. Y yo quisiera guiarte a tomar esa decisión ahora. ¿Para qué esperar mañana? Ya mismo, ahora es el momento. Y si usted puede, ahí donde está, póngase de rodillas y cierre sus ojos. Vamos a orar al Padre. Dígale si Padre Celestial. Y repita esta oración y diga si Padre Celestial, me arrepiento. Perdóname por haber intentado huir de ti. En este día decido volver a tus brazos. Restaura mi vida, restaura mi casa, mi familia, mi matrimonio. Me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, póngase en contacto con nosotros. Ahí aparecen los números en pantalla. Queremos orar por usted. Queremos bendecir su vida. Búsquese una iglesia ahí cerca donde usted está. Estoy seguro que hay una iglesia a la cual puede buscar donde se predique la palabra, donde se predique el reino de Dios. Si está en Posada, Encarnación, donde quiera que está, hay iglesias cerca de su casa. Pastor Lucas, ¿dónde la gente puede encontrarte aquí en Encarnación específicamente? ¿Dónde está tu iglesia, donde ustedes se reúnen? La iglesia donde nos reunimos está por ruta sexta de Encarnación hacia Ciudad del Este, al kilómetro 5. Okay. En el kilómetro 5 está la iglesia. Ahí al lado de Pisos Paraná. Al lado de Pisos Paraná. Okay. Ministerio Rehobot. ¿Qué significa Rehobot? Libertad. 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 Eso es en hebreo, ¿no? En hebreo. Qué bendición. Cuando... ¿Días de reuniones? Jueves, sábado y domingo, 19:30 horas. Qué bendición. Y las oraciones de la madrugada, porque hay gente... Hoy justamente me llamaba un señor que trabaja de seguridad y me dice, no puedo congregar los cultos, pero quiero ir a las oraciones de la madrugada. Puedo. Listo, los martes y los jueves a las 5 de la mañana las puertas del templo están abiertas para estar orando, para estar clamando a Dios. Buenísimo. Agradezco mucho, Lucas, que hayas venido y compartido, abierto tu corazón y contado tu historia y tu intimidad. Sí, bendecimos tu vida, tu trabajo, tu familia, esa iglesia y que todo Arroyo por ahí, alrededores que están ahí, puedan ser salvos y conocer a Cristo a través de la vida de usted y todas las demás iglesias que están trabajando ahí en ese precioso barrio de Arroyo por ahí y alrededores. Amén. Señor, señora, gracias por su sintonía. Es un honor llegar a su hogar, a su casa cada semana. Dios le bendiga. No espere más. Hoy es el día para volver a empezar. Escuche, hoy es el primer día del resto de tu vida. Amén, y es el primer día para empezar de nuevo. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y es la que te está ofreciendo hoy. Quizás usted va a decir, Donald, pero yo hice esto y aquello. No interesa lo que hiciste. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y te la está ofreciendo hoy gratuitamente. Gracias, Dios le bendiga.